Tiene la palabra el diputado Mena. Gracias, presidente. Buenas tardes. Creo que es imposible considerar el DNU en tratamiento sin remitir a su precedente, al 206/2009. Porque en realidad ese decreto es una anomalía en lo que tiene que ver con el reparto de competencias tributarias que marca la Constitución Nacional. Los impuestos o los tributos de fuente externa son de potestad del Congreso de la Nación y así lo fueron históricamente. De hecho, al argumentar los considerandos del 206/2009, se hace toda una serie de consideraciones sobre este particular. Este decreto vino a alterar el programa constitucional en una materia que además fue objeto de profundos y vigorosos debates en la organización, en los albores de la Organización Constitucional Argentina. Ese artículo 75, inciso primero, que dice que es un recurso del Tesoro Nacional exclusivo, a diferencia de los impuestos directos, que son en principio de las provincias, y los indirectos, que son concurrentes, fue objeto de profundos debates, decía. Fue el artículo 64 original de la Constitución de 1853, y cuando la provincia de Buenos Aires se incorpora en 1860 al Estado Nacional, la resistencia era esa, justamente ceder los derechos de importación y exportación porque eran la fuente principal de financiamiento del Estado y era el desafío de constituir la Unión Nacional. Por eso en esa Asamblea Legislativa sui generis de 1860 de la provincia de Buenos Aires, en donde se ponen los condicionamientos para adherirse al Estado Nacional, a la Confederación Argentina, se establece que esos derechos iban a perdurar hasta 1866 y que en ningún caso podían ser de competencia provincial. Luego, las urgencias financieras que cíclicamente tiene este país, la guerra del Paraguay, la guerra de la Triple Alianza, modificó esa norma, la reforma de 1866, y quedó la actual norma, la que ahora es el artículo 75. La primera vez que irrumpe la coparticipación de este impuesto, que es, repito, por Constitución exclusivo del Tesoro Nacional, es que con ese decreto 206/2009, y son razones políticas y fiscales sobre las que me voy a referir más adelante, pero que, como lo dijo el diputado Tonelli, marcaban: te doy esto, pero te saco mucho más por otro lado, según lo vamos a referir. Pero creo que esta consideración constitucional es importante y es inevitable. La ley de coparticipación federal vigente, la 23.548, planteada en aquel momento, en el año 88, como un acuerdo transitorio, pero que aún hoy subsiste, si bien con parches y con sucesivas modificaciones, establecía en una de sus normas, el artículo 2, inciso A, que expresamente estaban excluidas de la masa coparticipable los derechos de exportación e importación. Una prueba más de la anomalía del decreto 206/2009. La otra consideración que creo que hay que dejar sentada con carácter preliminar, si bien se lo ha mencionado, es la posibilidad de incursionar en la materia de DNU en esta cuestión. Y esto es absolutamente válido, no solo porque, como se dijo, es un DNU que deroga otro DNU, sino además porque no es de competencia tributaria, no es entre las materias vedadas a los DNU por el artículo 99, inciso 3 de la Constitución. Esto no es materia tributaria, es una norma que refiere al reparto de recursos entre distintos niveles de Estado. Tanto es así, si bien acá no se ha hecho la objeción, la he escuchado, la he leído, y digo que tanto es así que el propio decreto 206/2009, que esta norma deroga, hace la aclaración en uno de sus considerandos, porque también tenía que justificar cómo es que se hace por DNU esta norma sobre distribución de recursos tributarios o de fuente tributaria. Y en los considerandos del 206/2009 puede leerse expresamente: la materia que el decreto regula no constituye tema impositivo, sino que se está distribuyendo el producto de la recaudación del derecho de exportación de soja en todas sus variedades y sus derivados.
Creo que aclarada esta cuestión, lo que es importante es referirnos al contexto en el cual se decreta o se dicta el decreto 206/2009 y se establece esta cuestión novedosa que es el Estado federal coparticipando recursos que provienen de derechos de exportación. Y es en el marco de aquel debate político, social, de aquella crisis, no de orden financiero, sino crisis básicamente de orden política y social, que fue la resolución 125, la batalla o la guerra o la disputa del gobierno kirchnerista contra el campo. Y como esta cuestión, esa resolución iba perdiendo apoyos, iba perdiendo adhesiones en muchos gobernadores y muchos intendentes que provenían de provincias productoras y que veían cómo esos derechos mermaban en lo fiscal su capacidad de ingreso de recursos a los estados provinciales y municipales, y en lo social cómo implicaba una grieta profunda con sus representados, el decreto 206/2009 vino a ser algo así como una moneda de cambio, una posibilidad de evitar fugas de adhesiones políticas en el propio oficialismo. Y entonces es que se decide, sacado de la galera de alguna manera, esta cuestión, esta novedad de coparticipar derechos de exportación, tributos que provienen del comercio exterior. El 30% que decía el decreto 206. Coparticipación que quedaba condicionada a la adhesión de cada una de las provincias. Y por las dudas, para cerrar el círculo y lograr que los intendentes, algunos de ellos díscolos que ya empezaban a mostrar su disconformidad con la medida, también establecía, en lo que puede ser un avance sobre la autonomía provincial, les condicionaba a su vez a las provincias coparticipar con los municipios al menos el 30% de ese 30% que recibían las provincias. Y hay una norma muy sugestiva en el decreto, en el 206, que establece además otra especie de mecanismo de seducción. Era el acrecentamiento de esos fondos en la medida o constreñido a las provincias que adherían, es decir, había una especie de llamador, una invitación, adhieran rápido, porque si no el resto se queda afuera. Los fondos están, la masa primaria está toda disponible, de manera tal que si no adhieren rápido, se lo van a llevar todo las provincias que se apuren a adherir. Esa fue la génesis del decreto y fue una verdadera distorsión. En mi provincia, en la provincia del Chubut, tengo presente que cuando se discutió la ley de adhesión al decreto 206/2009, que en Chubut es la ley 2, número 109 del Digesto Jurídico Provincial, el bloque del radicalismo cuestionó al decreto 206, porque justamente entrañaba un peligro para el federalismo. Economías regionales sujetas a nuevas retenciones o al acrecentamiento de las retenciones ya existentes para distribuir entre el resto del país. Nosotros que tenemos una economía muy atada al recurso hidrocarburífero, corríamos el riesgo entonces de una situación que ya se había vivido en el año 2002, que era hacer inviable la economía, provocar despidos, provocar cierre de empresas regionales. Está acá el senador Luenzo, que no me va a dejar mentir, aquella pelea del 2002 de todo el sector social, político, sindical, contra el crecimiento de esas retenciones, porque hacían inviable el sostenimiento de puestos de trabajo y demás. Entonces, esto generaba también ese tipo de prevenciones y quedó dicho en los anales legislativos de la legislatura del Chubut. Ahora, era una suerte de premio consuelo, porque lo que no se dice es que la otra situación fiscal y de coparticipación que se ha resuelto, y es algo que esbozaba el diputado Tonelli, es la recomposición de los ingresos para las provincias desde la gestión del presidente Macri. ¿Y esto por qué? No por una decisión graciosa o discrecional, sino porque se ha vuelto a la legalidad de la coparticipación. Y para entender esto hay que hacer un poco de historia. Hay que remontarse a los 90, cuando el Partido Justicialista en gobierno privatizó las jubilaciones, privatizó el sistema de seguridad social,
creó las AFJP, eso implicó de financiar al ANSES, porque el órgano recaudador de los aportes de los empleados y las contribuciones de los empleadores pasaron a ser las AFJP. ¿Y cómo se cubrió ese desfinanciamiento del ANSES? En el Pacto Fiscal del año 92 se le detrajo de la distribución primaria de la coparticipación federal de impuestos el 15% al conjunto de las provincias, justamente para sostener al ANSES. Cuando en el año 2008 se reestatiza el sistema jubilatorio, no había motivos jurídicos, ni políticos, ni fiscales, ni de ninguna especie para seguir quitándole a las provincias ese 15%. Sin embargo, el gobierno precedente, el gobierno de la doctora Cristina Fernández de Kirchner, le siguió sistemáticamente todos los meses quitándole el 15% ilegalmente a cada una de las provincias. Vuelvo a la provincia del Chubut para ejemplificar. Cuestiona el gobierno provincial la eliminación del Fondo Federal Solidario, que implica unos 400 millones de pesos por año para la provincia. Si a la provincia se le siguiera quitando el 15% como se hacía durante el gobierno anterior, esa quita implicaría a valores de hoy, a valores actuales, una merma de 200 millones de pesos mensuales. Es decir, estamos hablando de 400 millones contra 2.400 que se restituyeron. ¿Y por qué se restituyeron? Porque en ese marco de obediencia debida, de verticalismo, pocos cuestionaron esa quita. Hubo 3 provincias, hay que decirlo, hay que honrar, digamos, la verdad. Fueron San Luis, Santa Fe y Córdoba. Y la provincia de Santa Fe obtuvo un fallo favorable a fines de noviembre del 2015, en donde esa sentencia de la Corte, el caso Santa Fe, dice claramente que esa detracción del 15% entre el 2008 y el 2015 fue un acto, además de impolítico, además de afectar lo social, además de quitarle recursos legítimos a las provincias, además de todo eso, fue un acto ilegal. Y la Corte condenó al Estado Nacional a cesar en esa detracción. Y este gobierno, el gobierno del presidente Macri, podría haberse limitado a cumplir esa sentencia, a dejar que quienes no se habían atrevido a hacerlo en la década anterior hicieran el juicio y esperaran una sentencia, pero sin embargo convocó al conjunto de los estados provinciales y celebró el acuerdo de mayo del año 2016, por el cual convino la restitución gradual de ese 15%, a razón de un 3% por año. En el año que viene ya la devolución va a ser total. Y esto es lo que dio lugar a lo que refería el diputado Tonelli, a que el saldo neto sea favorable. Para ponerlo en números, a julio del 2018, por vía de coparticipación, el presupuesto de recursos era de 508.000 millones de pesos y lo que las provincias habían percibido era casi 600.000, es decir, casi 100.000 millones de pesos más, que como bien se dijo acá, no solo compensan, sino que además superan largamente la afectación que puede implicar la derogación del Fondo Federal Solidario. Gracias, presidente.